al inicio. Vemos a Ed Gein trabajando en una granja, ordena una vaca de una forma algo extraña, y al terminar lo vemos introducir sus manos en la leche. Sale al exterior y entre la nieve se dirige a una casa, donde al entrar escucha a dos jóvenes hablar sobre un sostén algo corto. Hace ruido y ellas se dan cuenta. Entonces salen a ver quién es, pero no hay nadie, y una de las jóvenes, llamada Adelaine, se percata de alguien a lo lejos. Más tarde vemos que Ed coge un sostén y podemos ver que se está manoseando con el sostén puesto mientras se ahorca. Conocemos a su madre, quien le pregunta por su hermano. Su madre, al escuchar ruido, lo encuentra en su habitación y le dice que se quite eso, que ha traído la desgracia, para luego leerle una parte de la Biblia hasta que le pregunta por qué usaba su ropa interior. Él le responde que era una broma con una voz sumisa. Ella le cuenta una experiencia que tuvo de niña, le pide que se vista y le dice solo una madre te amaría, y le pide que le prometa que jamás estará con una zorra. Le dice que no se casará y no estará con una mujer porque es pecado y lo manda a su habitación. Otro día, Ed Gein ve en una cafetería a dos jóvenes y se dispone a saludarlas. Las mujeres se incomodan y se retiran, entonces el dueño de la cafetería lo regaña. Ed ve una revista sobre los campos nazi para luego ver a la chica de antes, Adelaine, y se sientan juntos. Ella le muestra algo porque cree que es el único raro al igual que ella, y le muestra fotos inéditas sobre los campos nazi. Mientras conversan muy animados sobre ellos, él ve atentamente las fotos, hasta que toma entre sus manos una revista sobre la perra de Duchenwald, y ve atentamente dicha revista. Ya en su casa de noche vuelve a mirar la revista, al día siguiente lo vemos cortando leña. Ahí conocemos a su hermano Henry, quien llega y mientras tiene una conversación bromista sobre su madre, él le dice que ya no tolera más la situación, que ama a Jane. Henry le dice que siga y Ed le dice que su madre no lo dejará, pero su hermano le responde que su madre está loca y él también tiene que irse. Ed se enoja para luego golpearlo con un tronco en la cabeza. Henry cae de inmediato y Ed piensa que lo ha matado. Sale inmediatamente de ahí y cuando regresa a la vista ve a su hermano de pie mientras este se ríe y le dice que su madre es buena. Ed lee la Biblia antes de comer con su madre y este le pregunta si ha hablado con su hermano. Ella le responde que no lo ha visto, agrega que ella quería una niña y se queja sobre sus hijos, para luego repetirle que solo una madre lo amaría. Ed camina hacia una estructura alta para luego dirigirse al granero y ver a su hermano tirado. Él le pregunta qué hace con voz temblorosa y se da cuenta que lo ha matado. Lo arrastra hasta afuera para luego tomar ramas, rociarlas con gas y prenderle fuego. Poniendo el cuerpo a un costado, le da aviso a su madre y le pide que vaya por la policía mientras él busca a su hermano. La policía llega y encuentra a Henry muerto. Mientras lo sacan, su madre lo ve y rompe en llanto, siendo consolada por un oficial. Ya en la morgue, los oficiales le preguntan a Ed el tiempo que Henry estuvo fuera ya que el cuerpo está rígido y este responde que hace frío. El médico forense dice que la muerte fue por asfixia. Ed tiene una actitud muy extraña. Al regresar a casa ve destrozada a su madre, le dice que lamenta mucho la muerte de su hermano pero que este nunca fue bueno y ahora él la cuidará como un buen hijo. La ve extraña, así que la lleva al médico donde se da cuenta que ha sufrido un derrame. Regresan a casa y después de subirla hasta su habitación, él le dice que la ama para luego limpiarla con una esponja y jabón. Cambiamos de escena y vemos a una mujer que limpia un cuerpo de la misma forma hasta que una niña le interrumpe. Vemos a esta mujer entrar en una casa y abofetear a otra pequeña por desobedecer a su indicación de turnarse para montar un caballo. Luego le enseña a otra niña cómo rapar a una persona. La mujer escucha a un grupo de oficiales hablar sobre los judíos y dicen que ella no es la indicada. Por la noche vemos un banquete y total descontrol. Volvemos a ver a Ed, su madre lo llama y a gritos le dice que la lleve a un lugar para cobrar una deuda pendiente. Este no objeta y lo hace. Al llegar vemos que el hombre de la deuda está peleando con su mujer. Mientras observan la escena, la madre de Ed empieza a gritarle a la mujer del hombre hasta que se desploma. Vemos el funeral donde Ed llora para luego acostarse en el suelo al lado de la tumba de su madre. Lo vemos regresar a casa y observar el sillón de su madre con nostalgia para luego sentarse en él. Oye la voz de su madre que le grita que se levante de ahí. Asustado lo hace, pero al ver que ella ya no está, vuelve a sentarse. A la mañana siguiente lo vemos trabajar en la granja, observamos su soledad. Ed se viste con la ropa interior de su madre, luego, mientras se manosea, escucha la voz de su madre que le dice que puede llevarla de vuelta. Al anochecer, Ed en su auto se dirige al cementerio, lee la Biblia y acto seguido empieza a desenterrar a su madre, hasta que se topa con una superficie metálica, se frustra y llora hasta que vuelve a escuchar a su madre, quien le ordena que desentierre a la zorra junto a ella. Este, sin más, lo hace y se lleva el cuerpo. Ya en casa, se limpia y pone el cuerpo en el sillón de su madre para luego desvestirlo. Nos trasladamos al año 1959, donde dos hombres hablan en la mesa sobre la enfermedad de Ed,
que era esquizofrenia y que las fotografías que vio sobre los nazis fue el detonante de sus acciones perturbadoras. Una mujer presente le comenta a Bloch, uno de los hombres, que Psicosis es excelente pero nadie verá la película, para luego retirarse, a lo que el otro hombre llamado Alfred le comenta a Bloch que la mujer se equivoca ya que el público ha visto tembloroso la gran magnitud del mal que es capaz de hacer el hombre, y se ha dado cuenta que no existen los monstruos del cine como Frankenstein u otros, que la audiencia ha encontrado a un nuevo monstruo, nosotros. Vemos a los dos hombres en un restaurante. Alfred le pregunta a Bloch cómo fue la infancia de Ed. Bloch le contesta que este nació en 1906 en el centro de Wisconsin. Entonces vemos un pequeño Ed, quien escucha atentamente una clase donde la maestra habla sobre un pasaje histórico de su país, donde unos soldados desollaron a unos hombres. Luego, en el recreo, Ed escucha a un compañero que algo entusiasmado cuenta sobre los caníbales. Entonces escuchamos a Bloch, quien dice que Ed, niño, estaba fascinado por las historias del Mar del Sur. Ya en la adolescencia, Ed estaba enganchado con las revistas de crímenes reales y lo más importante es que no solo le encantaban, sino que le excitaban. Alfred le pregunta a Bloch qué es lo que más le impacta de Ed. Bloch le responde que Ed regresaba los huesos a las tumbas debido a que lo que realmente le interesaba era la piel y por eso los desollaba. Volvemos con Ed a la época donde comienza la historia, quien parece tener una única dieta, comer comida enlatada. Vemos que este le pregunta algo a su madre. En este punto parece haber normalizado vivir escuchando la voz de ella. Mientras come ve a su madre, quien le dice que es una piltrafa, ya que no sabe vivir solo. Este le dice que necesita una mujer, ya que no estará soltero toda su vida. Mientras Ed y Adelaine patinan, comenta sobre un tazón que hizo con un cráneo, su favorito. Ella se ríe y él le invita a su casa para mostrarlo. Al llegar él saluda a alguien, entonces ella le pregunta a quién saluda, a lo que él responde que a su madre. Al entrar, ella le comenta que está muy oscuro. Ed enciende una lámpara, entonces Adelaine ve el desorden y se ofrece a ayudar a limpiar. Mientras lo hace, Ed le pide ser su novia y ella acepta, para luego subir a la habitación de su madre, a quien quiere presentarle. Al subir a conocer a la mujer, Adelaine nota un olor extraño, entonces ve en el pasadizo una silla con una textura particular y una marca extraña que llama su atención. Pregunta por este y él le responde que es el pezón de una bestia. Al entrar en la habitación de la madre de Ed, Adelaine saluda a la mujer, pero al no obtener respuesta y ver la rareza de la situación y el ambiente, sale de manera apresurada de la casa. Al llegar al bar pide una bebida y saluda a Mary, quien le pregunta qué le molesta y él le responde que es por una mujer Adelaine. Ella le dice que si quiere puede arreglar un encuentro con una amiga suya. Ed observa a Mary y le comenta que sabe que es del mismo pueblo que su madre y añade que tiene el mismo cuerpo que tenía ella. Mary le muestra su incomodidad y Ed se disculpa a medias, lo que enoja a la mujer y le pide que se vaya. Ed pide prestado al baño antes de irse y cuando sale parece verse trasladado a una fiesta nazi donde escucha a la perra de Duchenwald gritarle a un hombre y después de tener una breve conversación con ella se acerca a Mary donde se disculpa para luego decirle que en definitiva no se parece a su madre, porque ella es una santa y Mary solo una Bezabel. Saca su arma y le dispara para luego robar dinero y llevar el cuerpo de la mujer a su casa. Entonces regresamos a la historia de Ed, en la cual un hombre como llorosa fuera del bar de Mary le cuenta a la policía que la noche anterior dejó a Mary en el bar y cuando se iba vio el auto de Ed. La policía inspeccionó un poco y observa la escena del crimen. Mientras se van, el hombre les dice Ed no haría eso, él no mataría ni una mosca, dejándonos ver la visión del pueblo sobre Ed. Entonces vemos a Ed quien escucha a Adelaine y su madre discutir sobre la relación con él. Decepcionado, deja unas flores que había llevado y se retira. Podemos ver una escena sangrienta en el cine, es parte de la película Psicosis. Las personas salen espantadas mientras Alfred ve lo que provoca su obra. Vemos a la madre de Ed que está despertando a su marido, quien se encuentra dormido en el piso de la casa. Ella le recrimina su estado y le dice que no volverá a dormir en esa casa. Ed presencia la discusión entre estos dos hasta que su padre le da una bofetada a su madre para luego disculparse, pero la mujer lo golpea con más fuerza y el hombre sale huyendo. Ed escucha a su madre, quien le dice que jamás debe tocar a una mujer y menos ponerle el peso de un hijo, que lo mejor sería castrarlo. Luego le dice que deben ir a limpiar y ella pondrá música. En la actualidad vemos a Ed de espaldas vestido de mujer limpiando la casa con música. Hasta que escucha que llaman a la puerta, es el sheriff que le pide que abra la puerta. Cuando se da vuelta vemos que tiene una máscara perturbadora y con una textura rara, entonces grita que abrirá en un segundo. Abre la puerta y ya no trae la máscara. El sheriff le pregunta cuándo fue la última vez que vio a Mary. Ed responde que la ha visto en esa semana. El sheriff pregunta específicamente si la ha visto la noche anterior. Él niega eso para luego preguntar qué sucedió. El sheriff le comenta que al parecer alguien la disparó, pero no han encontrado su cuerpo.
a lo que Ed se muestra afectado, pero les comenta que ella tuvo un pasado en Chicago, que quizá estaba en algo turbio ahí y que fue debido a eso lo sucedido. Los oficiales le comentan que eso creen y se van. Vemos a Ed en una cafetería comiendo algo hasta que escucha la voz de Adeline, con quien conversa sobre la noche extraña que vivieron. Entonces ella le muestra dos fotos, una de una mujer y otra de un hombre, a lo que Ed no comprende. Adeline le explica que son una misma persona, es un hombre a quien le cortaron los genitales y le pusieron pechos. Ed, fascinado, tiene una idea. Entonces, antes de irse, le dice que el viernes la sorprenderá. Por la noche va al cementerio y roba un anillo, entonces podemos ver a Ed y Adeline cenar en un restaurante lujoso donde comparten un momento romántico. Al terminar la cena, él la lleva al cementerio donde le pide matrimonio. Ella acepta y le pone el anillo robado. Ella lo besa apasionadamente para luego empezar a hacer el tenebroso hasta que Ed ve la tumba de su madre y frena el momento. Adeline le pregunta qué sucede y él explica que tiene miedo de ser padre. Ella lo entiende. Al día siguiente ambos van a una casa donde buscan a una niñera. La madre pregunta si Adeline está disponible, a lo que ella dice que no debido a que tiene un trabajo, pero que Ed está disponible y cobra barato. A la noche vemos que Ed conoce a los niños, quienes al inicio no lo quieren, pero él los anima al decirles que sabe hacer magia. Entonces los lleva a su casa, donde uno de los niños comenta que huele feo, pero sin más Ed les enseña un truco de magia usando partes de un cráneo y un dedo. Los niños, evidentemente algo asustados, comentan que ya quieren irse, pero Ed les dice que tiene otro acto de magia. Entonces salen con una cabeza aparentemente de una mujer y cuando uno de los niños cuestiona su acto de magia, él revela su rostro con una máscara aterradora y los niños gritan espantados. Ed los lleva de vuelta a su casa donde los padres de los niños lo confrontan preguntando por qué se los llevó, amenazando con que si lo vuelven a ver lo matarán. Entonces Ed se va en su auto. Una mañana, Ed observa a una joven que tiene un pie lastimado, se acerca a ella y le dice que se robó su trabajo, entonces sabemos que ella es la niñera de los niños a quien había asustado. Ella se va y por la noche, mientras la joven cuida a los niños, Ed aparece por la casa de estos, asusta a la niñera para luego ponerle una bolsa en la cabeza. A la mañana siguiente, Ed aparece en la casa de Adeline, a la cual le dice que lo de ser niñero funcionó y está listo para casarse. La joven, muy emocionada, lo abraza y mientras Ed espera por ella, escucha una discusión entre Adeline y su madre. Seguido, la joven sale con su maleta para irse junto a Ed a su casa. Al llegar, se pone a limpiar mientras Ed sale a ver si puede cazar algo. Mientras Adeline está sola en la casa, sube a la habitación de la madre de Ed, donde puede ver a la mujer que tiene una máscara hecha de piel humana que le ataca. Escuchamos gritos y vemos a Alfred, quien entre el público se regocija por su éxito. Volvemos a ver a Tony asistir al cine a ver Psicosis, acompañado de un hombre quien lo toca mientras ven la película. Al salir de la función, el actor le comenta al hombre que es la última vez que se verán ya que está saliendo con una mujer. Después de asistir a su psicóloga y comentarle que se siente curado, llama a un amigo y se queja porque a pesar de que han pasado años, solo le han propuesto papeles similares a Psicosis. El hombre le comenta a Tony que parece haber la idea de una escuela y que la aproveche. Entonces vemos a Alfred en una reunión en la cual 3 personas le sugieren hacer una película con la misma intensidad que su éxito Psicosis, a lo que él se niega para luego, mientras va en su auto al ver que el cine está repleto, entra a ver la película que causa tanto furor solo para darse cuenta que las personas solo quieren ver películas similares a la que él creó, y son como cerdos que una vez que han probado el placer no quieren soltarlo. Volvemos con Ed, quien tiene secuestrada a la niñera y después de recriminarle porque le robó su trabajo, le presenta el cuerpo de la mujer a la que llama madre, e intenta hacer que ella golpee a la niñera. Mientras la joven grita horrorizada, la escena cambia y podemos ver que están grabando una escena similar para una película. Mientras Adeline está en la habitación de la madre de Ed, él se encuentra cubriendo de vendas remojadas en yeso el cuerpo de la niñera hasta que escucha el grito de Adeline, quien al voltear la silla ve la cara completamente descompuesta del cadáver y sale corriendo de la casa. Ed empieza a seguirla, pero la joven llega a la casa de su mamá y al entrar a ella cierra todo. Se asoma por la ventana y al ver a Ed fuera de su casa le grita que ella sabe lo que es y lo que hace. Este se dispone a entrar a la casa desde una puerta trasera y al llegar a la habitación de la joven, ella está esperándolo y le comenta que sabe que fue él quien robó alguno de sus brasieres. Además le comenta que le dará una oportunidad para que explique qué es lo que vio. Ed le cuenta que es el cadáver de una mujer que se desenterró, pero que su madre está dentro de ella. Adeline lo escucha con atención y hasta parece entusiasmada. En otra escena, Ed le quita la ropa íntima a la niñera, se la pone y mientras se mira al espejo parece disfrutar de lo que hace. Vemos a una mujer mayor llamada Bernice, ansiosa, que está comprando en una farmacia, regresa a su ferretería y Ed entra a comprar cal. Le comenta a la mujer que lo necesita ya que murió una res joven y lo ocupa para acelerar la descomposición. Ed se percata que la mujer está inquieta y después de mostrar cierto interés por su actitud la invita a comer. Llegan al restaurante y mientras comen ella le cuenta un poco sobre su vida.
Le cuenta que tiene un hijo que es ayudante del sheriff, además que le comenta que amó a un hombre que estaba casado y debido a su romance con este, la esposa del hombre se autoeliminó. Agrega que Ed le recuerda mucho a su amado. Bernice se percata que Ed está observando sus senos y este le pregunta sobre su brasier debido a que nunca había visto uno así. Entonces le pregunta si puede usarlo, a lo que ella responde que debido a que él fue muy amable, sí. Se quita el sostén y se lo da por debajo de la mesa. Ed huele el sostén y ambos se ríen. Ed lleva a Bernice a la pista de patinaje y al acercarse a comprar unas bebidas en una escena extraña, la vendedora le comenta, sería un buen CEO. Ed lo piensa y pasamos a verlo junto a Bernice en la casa de la mujer, donde tienen intimidad. Después de que Ed tuviera su primera vez, Bernice entusiasmada le dice que vaya a su casa a empacar porque al día siguiente se mudará con ella. Él hace caso y cuando regresa a su casa habla con su madre, o mejor dicho, el cadáver al que llama madre, y le dice que se irá para vivir con una mujer. Ella le recrimina, lo llama mal hijo, para después decirle que la mujer con la que se irá ya lo ha contagiado de una enfermedad venérea, y que se dejó seducir por el diablo. Al día siguiente, Ed conduce hasta la ferretería de Bernice, quien le tiene preparada una sorpresa, lo lleva al interior de su casa donde le entrega una caja que contiene 3 de sus brasieres favoritos. Ed le agradece para luego recriminarle el hecho de haberlo contagiado con una enfermedad venérea. Ella se defiende diciendo que no tiene ninguna enfermedad. Pero Ed, muy enojado, le dice que ha deshonrado a su madre y por su culpa ella irá al infierno. Bernice, enojada, lo echa de su tienda, pero Ed le pide que le muestre un arma, ya que con la suya no puede cazar. La mujer enojada le muestra dicha arma y en cuanto Bernice le da la espalda, Ed le dispara con suma precisión y una bala traspasa el cráneo de Bernice, quitándole la vida de inmediato. Al anochecer vemos a 2 hombres perdidos, ven a lo lejos un granero. Al entrar en este ven casi en penumbras a Ed. Le piden ayuda para ubicarse, es entonces cuando Ed les dice que no deberían de ver esto. Encienden una motosierra y los hombres salen espantados. Ed va a la casa de Adeline, quien lo ve desde su ventana. Ambos regresan a la casa de Ed, donde este le muestra a la muchacha el cuerpo de Bernice cortado a la mitad colgando de los pies. Adeline no se asusta y por el contrario saca una cámara y toma una foto para luego preguntarle a Ed qué es lo que harán. Pasamos a 1959, donde podemos ver a un adolescente que, curioso, durante el almuerzo le pregunta a su tío sobre él. El hombre le responde que vivió cerca del pueblo de él y parecía un hombre completamente normal, pero en secreto cometía actos horrendos, como desenterrar cuerpos, asesinar a personas, cortar los cuerpos y desollarlos. El adolescente pregunta qué es lo que usaba para cortar los cuerpos, a lo que el hombre le contesta que usó una motosierra. Pasamos a 1968, donde vemos a un hombre llamado Toby en una tienda en la cual observa una sierra y en un pensamiento horrendo se imagina a él quitándole la vida a las demás personas que están ahí. Entonces Toby le cuenta a un amigo suyo que tuvo esta idea y escribió el guión de una película inspirada en Ed Gein. Después de discutir sobre la idea, Toby le dice que la harán y llevará por nombre La Masacre de Texas. Pasamos al año 1973, donde Toby está revisando los detalles de su película en rodaje y mientras corrige el maquillaje de la máscara que usará el personaje principal, Leatherface, les cuenta a los que están alrededor que Ed tenía una máscara favorita, la de una mujer bonita que además usaba con un chaleco hecho también de piel humana. Momentos más tarde, Toby comenta que le dará al país la película que merecen, una película que refleje lo que hemos creado, lo que se obtiene cuando abandonamos nuestra humanidad. Vemos a Adeline teniendo relaciones con un hombre llamado Randy. Al terminar, tiene una breve conversación en la cual ella comenta que tiene costumbres cotidianas y que no encaja en el pueblo. Después la vemos en una discusión con su madre, quien le pide que se calle ya que últimamente ha estado siendo muy insolente. Adeline, desafiante, le pregunta si a ella le funcionó conseguir un hombre y formar su familia, lo que provoca que la mujer le dé una bofetada. Volvemos a ver a Adeline con Randy, quien le dice que se rumorea por el pueblo que no es el único que disfruta de ella íntimamente para luego irse. Pasamos a ver a Adeline junto a Ed tomando fotos de partes del cuerpo de Bernice. Momentos después, Ed está cenando mientras le dice a la joven que podrían formar una familia. Comienza a insistir para tener relaciones sexuales, pero Adeline se niega, excusándose con que deben asistir a un curso al que no desea ir, pero deben hacerlo. En el curso, la joven muestra su incomodidad. Cuando una mujer se dispone a explicarle la evaluación de velas, Adeline hace comentarios inapropiados que incomodan a la instructora, quien la echa del lugar. Adeline se va no sin antes decirle que se reirá en su funeral. Efectivamente, poco después Adeline asiste al funeral de su mujer y se burla de ella, para luego decirle a su madre que irá a una entrevista en Nueva York. Al día siguiente se encuentra con Ed y le pide que se vaya con ella. Él se niega, entonces Adeline le explica que irá a una entrevista con el fotógrafo de crímenes a quien tanto admira. Además le obsequia unos libros. Más tarde, en el auto de Ed, él vuelve a insistir para tener relaciones sexuales. Ella se niega nuevamente y le sugiere que busque a alguien más, alguien sin movimiento quizás. Ambos se dirigen al cementerio donde juntos desentierran el cadáver de la mujer con quien la joven había tenido la discusión.
Adeline llega a Nueva York, no la pasa bien, el frío es extremo y no tiene dinero suficiente para rentar una habitación caliente. Mientras tanto, Ed tiene el cadáver de la mujer recién desenterrada en su mesa. Decidido a tener intimidad con el cuerpo, pone música y comete su primer acto de necrofilia, durante el cual tiene una alucinación y cree que el cadáver le habla. Por su parte, Adeline asiste a la tan ansiada entrevista, pero el fotógrafo menosprecia su trabajo. Destrozada al ver que su sueño de ser famosa se desvanece, llora en la habitación que rentó para luego reclamarle a la dueña que le devuelva su dinero. Quien la trata mal, enfurecida, Adeline la golpea brutalmente, le roba dinero y regresa a su pueblo. Vemos a Ed leyendo una revista sobre la perra de Buchenwald llamada Ilse, donde observa el juicio y la decadencia de esta mujer tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras tiene intimidad con el cadáver, imagina que la mujer con quien está es Ilse, lo que le genera gran excitación. Cuando Adeline llega a la casa dispuesta a estar con él, Ed no puede consumar el acto, confesando que la siente demasiado tibia. Podemos ver a Bernice junto a su hijo llamado Frank, quien le pide celebrar el Día de Acción de Gracias. Después de un momento, la mujer acepta para luego mantener una actitud inapropiada con él. Una mañana, Frank va a la ferretería de Bernice junto al sheriff, donde ambos encuentran rastros de sangre en la pared, pero el muchacho se niega a aceptar la muerte de su madre. Entonces vemos al sheriff y Frank visitar la casa de Ed, donde a primera vista se sorprende por la gran cantidad de polillas dentro. Mientras registran la casa entre penumbras, alumbrados solo por linternas, ven lo que parece ser un pantalón y un chaleco de un material muy extraño. Frank observa incrédulo 7 máscaras de aspecto macabro, conservados en frascos. Por su parte, el sheriff encuentra una olla hirviendo que al revisarla revela un corazón. En una escena totalmente horrorosa, ambos hombres descubren entre sacos lo que parece ser intestinos. Llaman a refuerzos y ya con la luz del día iluminando toda la casa pueden ver todas las creaciones macabras de Ed, además de su colección de vulvas preservadas. Mientras Ed llega a su casa y es reducido por los policías, Frank corre al granero donde suelta un grito aterrador al ver un cuerpo colgado y decapitado que parece reconocer como el de su madre. Los policías corren hacia él donde contemplan la escena totalmente impresionados. Mientras el sheriff interroga a Ed sobre lo que hizo, Frank corre hacia ellos para darle una golpiza al asesino. Podemos observar partes de los cuerpos en la morgue, donde los médicos forenses intentan identificar objetos encontrados y unir las partes de Bernice, para poder entregarle el cuerpo a su hijo Frank. Vemos a Adeline fascinada por la atención de los medios que llegan a su casa para pedirle una declaración. Ella ofrece un testimonio falso en el que niega cualquier relación con Ed. Entonces vemos al sheriff interrogando a Ed, quien responde con una inquietante tranquilidad a todas sus preguntas. El sheriff le pregunta directamente por cada uno de los asesinatos. Ed responde que no recuerda haber matado a nadie, pero reconoce que su pasatiempo no es muy común. Cuando el sheriff le pregunta a qué pasatiempo se refiere, Ed le cuenta sobre su hábito de ir al cementerio a desenterrar cuerpos. Con una calma escalofriante le sugiere al sheriff que traiga un polígrafo para verificar la verdad. El hombre accede y cuando Ed se somete a la prueba, le vuelven a preguntar por los asesinatos. Ed responde lo mismo, que no recuerda haberlos cometido. Sorprendentemente, el polígrafo indica que dice la verdad. Frank observa el funeral de su madre y al término de la ceremonia, Adeline se le acerca para hacerle unas preguntas fuera de lugar, diciendo que es una periodista. El sheriff llega justo a tiempo y la echa de ahí, para después invitar a Frank a su casa para el Día de Acción de Gracias, donde el joven, perturbado por lo vivido, imagina algo horroroso. Frank, tras sufrir tan horrible pérdida, se ha dedicado a beber en exceso. Lo vemos subastar los objetos personales de Ed Gein y cobrar entrada para visitar su casa, lo cual resulta un éxito rotundo debido al morbo que genera. Más tarde, Frank se entera de que toda la casa de Ed se ha incendiado con todo dentro. Ahora vemos a Ed con muy buen ánimo en el psiquiátrico. Una enfermera le entrega $300 que quedaron de la subasta de sus pertenencias. Ed le pide que le compre 3 radios para aficionados y le dice que puede quedarse con el resto del dinero. Luego vemos a Ilse, quien recibe como obsequio una de las radios. Lo utiliza por la noche para contactarse con Ed, quien le comenta lo que hizo. Ilse, la perra de Buchenwald, le asegura que ella no es el monstruo que la gente cree, sino que ambos son el siguiente paso de la evolución. Mientras comparten sus experiencias, Ed le cuenta sobre sus crímenes y las terapias con el psiquiatra, a lo que ella le dice claramente que no permita que nadie lo llame monstruo porque él es un ser humano. Mientras vemos un recuerdo de Ed bailando con las prendas y máscaras de piel humana que creó, en una escena paralela observamos la grabación de la película El silencio de los inocentes, inspirada también en Ed. En el psiquiátrico, una nueva enfermera le impone nuevas reglas a Ed, quien por la noche escucha voces, luego recibe unas llaves de la enfermera con quien tenía una buena relación. Ella le dice que son para que pueda estirarse un poco, pero Ed las utiliza para salir de su habitación y asesinar brutalmente a la enfermera que le impuso las nuevas reglas.
Al día siguiente ve a esta mujer como si nada hubiera pasado y el psiquiatra se percata de que sus alucinaciones han empeorado. Le revela entonces que sus radios no funcionan, por lo que nunca habló con nadie a través de ellos. Ed rompe en llanto y confiesa que lo único que quiso siempre fue ser un buen hijo y hacer sentir orgullosa a su madre. El psiquiatra le dice que después de analizarlo ha llegado a la conclusión de que es esquizofrénico, así que le da un tratamiento que le ayudará a sentirse completo y mucho mejor. Vemos a unos detectives que investigan a un asesino serial. Para avanzar en el caso, deciden hablar con Ed, quien les da pistas para resolver el caso. También conocemos a un prisionero que se hace llamar el Hombre Pájaro. Tras confesar sus crímenes a un hombre, comenta con entusiasmo que su ídolo es Ed Gein, a quien admira por sus delitos y astucia para evitar la cárcel. Por otro lado, vemos a Ed, ya cercano a los 70 años, pasar el tiempo con algunas manualidades. Luego conversa con una enfermera y le pregunta por qué sigue allí. Ella no sabe qué responder y Ed concluye por sí mismo: todo el mundo prefiere que siga encerrado, a nadie le importa si mejor o no, y permaneceré aquí para siempre. Más adelante, el Hombre Pájaro envía una carta a Ed expresándole su admiración. Le cuenta además que fuera de prisión existe alguien que lo admira a él y lo imita, un hombre llamado Ted, quien incluso le ha escrito. Con esta información, Ed se comunica con un investigador y le entrega todas las pistas necesarias para atrapar al asesino que ha aterrorizado a varias ciudades. Días después, Ed ve en las noticias que gracias a sus datos lograron capturar a Ted Bundy. Finalmente, una enfermera amiga suya, por el tiempo que han compartido, le da una mala noticia. Ed padece cáncer de pulmón y le queda poco tiempo de vida. Ella le sugiere escribir un libro para contar su propia versión, ya que muchos han relatado su historia de manera posiblemente errónea. Sin embargo, Ed le responde que otros ya lo han contado, que muchos lo conocen mejor que él mismo. Mientras mira la televisión, Ed se queda dormido y sueña con su madre. En el sueño, ella aparece frente a él y le dice que ha hecho algo impresionante: cambiaste el mundo. Conmovido, Ed le responde que la única persona a la que siempre quiso impresionar era ella. Entonces, una serie de recuerdos felices entre ambos suceden en su mente. Al despertar, ya en su cama, Ed exhala un último suspiro y muere en 1984.